Desde el último mensaje que presenté del libro de los Hechos y le puse por título Los enemigos del camino recto del Señor, basado en Hechos capítulo 13 versículo 10, que dice: dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Y bueno, todos nosotros, al igual que aquellos que iniciaron la iglesia, somos llamados a acompañar este proceso del camino recto del Señor. Y decíamos entonces que habían unos escogidos para el camino, de acuerdo a Hechos 13, 1 al 3, y veíamos que Saulo y Bernabé habían sido los escogidos, que también habría oposición en el camino. Hechos 13, versículos del 8 al 10, dice: pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor.
Decíamos entonces que siempre habrá alguna oposición al proceso de desarrollo del camino recto del Señor. Y hablábamos que nosotros somos los escogidos en este tiempo. Ya no está Pablo, ya no está Bernabé, ya no está Timoteo, ahora está Belkis, ahora está Walter, ahora está Claudia, ahora está Mabel, ahora estamos nosotros. Y hemos sido escogidos por el camino en este tiempo, de acuerdo a 1 de Pedro 2, 9 al 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y ese fue entonces como un parte de aguas, porque hermanos, de acuerdo a los comentaristas bíblicos, el capítulo 13 marca un periodo que antecede la iglesia desde la base de Jerusalén, y en el capítulo 13 en adelante entonces empezamos a ver todo el desarrollo de los viajes, lo que se deben llamar los viajes misioneros de Pablo. La expansión, tuvo que haber algunas condiciones para que esto se diera, que no vino de inmediato en la ciudad de Jerusalén, cuando aquellos estaban esperando la promesa del Espíritu Santo en el aposento alto, que estaban 120 personas ahí, y esto se les derramó el Espíritu Santo y hubo repartición de lenguas como de fuego, y predicaron el Evangelio y todos les entendían. Perdón. Ese entonces marcó un inicio de la permanencia del Espíritu Santo con la iglesia. El Espíritu Santo está hoy aquí con nosotros. Dígale a su hermano de la par, el Espíritu Santo está contigo. Él está permanentemente con nosotros. En el Antiguo Testamento las manifestaciones del Espíritu eran esporádicas. Venía el Espíritu y luego entonces dejaba a esa persona. Sin embargo, hoy nosotros también somos bautizados con el Espíritu Santo y fuego, y mantenemos, de acuerdo a nuestra voluntad y de acuerdo a nuestra devoción, la llenura del Espíritu Santo. Dice la palabra que debemos de ser llenos, antes bien ser, que no nos emborrachemos con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos, llenos del Espíritu Santo. Disculpen, hermanos, que todavía tengo un poco de tos, pero eso no será impedimento para la presentación del Evangelio. Eso espero en el Señor. Así entonces, vamos a ir al inicio de la expansión del Evangelio. Aquí es entonces donde la iglesia sale de su ambiente local y empieza a buscar nuevos derroteros. Dijimos que íbamos a estar predicando acerca del libro de los Hechos, porque queremos que lo que acontecía en los Hechos acontezca hoy en nuestra iglesia, en nuestro contexto. Así que debemos de considerar a la iglesia bautista de Kendall en expansión. En expansión. Hay una cadena de supermercados que entiendo que quieren abrir en los Estados Unidos, no sé si unos 800 supermercados entre Estados Unidos y Canadá. Es una cadena alemana. No estoy aquí para hacer comerciales, pero para ponerles un ejemplo. ¿Cómo se llama ese supermercado? Aldi, gracias, sí. Entonces es de origen alemán, y entonces están construyendo, y usted va a empezar a ver edificios conforme a la franquicia Aldi. Los va a ver, no sé si tanto como hay Publix, pero va a haber cada día más Aldi. La idea entonces también, hermanos, es que si la iglesia está en expansión, usted debe de empezar a ver más edificios donde se congrega la iglesia del Señor hoy más que antes. ¿Cuántos quieren que hayan más iglesias en la ciudad, en este alrededor? Debemos entonces, hermanos, de considerarnos una iglesia en expansión. Dígale a su hermano de la paz, estamos en expansión, dígale. Eso implica entonces empezar a meditar y a construir algún plan que nos lleve hasta el final. Gracias. Feliz año nuevo. Entonces, estamos en expansión. Veamos qué es lo que pasó en la iglesia naciente del Señor. Dice Hechos capítulo 13, versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
No es que los votaron, no es que se deshicieron de ellos, sino que en el buen sentido de la palabra los despidieron. Por ejemplo, hermanos, cuando uno despide a un familiar, no es que lo está botando de la casa, sino que lo va a extrañar. No espera el momento que vuelva a venir, ¿verdad? Entonces uno despide a un familiar, uno va al aeropuerto, uno va a la estación del tren, uno va al puerto y va a despedir a su familiar. El familiar probablemente desde el barco, con un pañuelito blanco, se va a despedir y usted también, ¿verdad? Le va a decir adiós y se va a perder en el horizonte lamentablemente y va a llegar a su destino. Entonces, hermanos, no sé por qué se ríen ustedes. El punto es que también, hermanos, en el sentido de la iglesia, hay momentos que, como vemos en la historia bíblica, de que los cristianos que se amaban tanto, se querían tanto, se despedían porque iban en expansión. Vuelva a ver a su hermano de la par y pregúntese, ¿podría yo vivir o permanecer en esta iglesia si este hermano ya no viniera? Mírelo a los ojos y hágase la idea de que no lo va a volver a ver porque lo vamos a mandar despedir. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar qué sería? Gracias. ¿Se imagina usted yo sin estos diáconos que me atienden tan bien? ¿Se imagina usted, gracias, qué sería de esta iglesia si viniera un nuevo pastor y su servidor ya no fuera el pastor? Si no se ha puesto a pensar, le invito a que comience, no porque estoy anunciando mi retirada, yo no estoy anunciando que me voy. Lo que estoy tratando de decir, hermano, es que si estamos viendo el libro de los Hechos, es porque también nosotros debemos de empezar a tener un plan de expansión. Y una persona no puede estar simultáneamente en varios lugares, a no ser por un oleograma, por un sistema de tecnología, pero no es lo mismo. Estamos hablando de relación con personas. ¿Por qué? Estamos hablando de expansión. Y habrá que despedir a alguien. Este 2019, a ver, redoble de tambores. Este 2019, quizá tendremos que despedir a alguien. Digo, despedir en el sentido correcto, ¿verdad? No es que lo vamos a botar, no, sino que en hermandad despediremos a alguien. Puede ser, medítelo. Ok, cuando hablamos entonces de la iglesia en expansión, de acuerdo a lo que veíamos en la Biblia, vamos a encontrar que había recurso humano preparado. Así que una pregunta de reflexión para saber si nuestra iglesia puede iniciar un proceso de expansión es: ¿tenemos recurso humano preparado? Hay entre nosotros hermanos que pueden sustituir al predicador en su ausencia, al que dirige la alabanza en su ausencia, al bajista, al que toca el piano, al que lleva la percusión, a los que recogen la ofrenda. Tenemos gente preparada entre nosotros. Esa es una pregunta que solo usted puede. Estamos reflexionando, por eso estamos exponiendo la palabra del Señor. Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba ¿en dónde? En Antioquía, hacia el norte, ¿verdad? Profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, no Herodes el grande, el que mandó a matar a los niños en tiempos del nacimiento de Jesús, y Saulo. Entonces dice que había profetas y maestros. Comencemos por la escuela dominical. ¿Hay suficientes maestros en la escuela dominical? Digo, de niños, de jóvenes y de adultos. Hay sustitutos, hay momentos en que si nosotros enviáramos a un equipo de la escuela para iniciar una escuela dominical en otro lugar, solventaríamos las necesidades locales y podríamos enviar a otros.
Es cosa de reflexión. Tenemos suficientes diáconos como para mandar a otros. Tenemos suficientes líderes de células. Hermano, estamos reflexionando. Mi idea es que llevemos un proceso simultáneo entre lo que leemos y lo que aplicamos y en lo que estamos viviendo. Vamos en primer lugar a decir dos cosas entre los llamados, entre aquellos a quienes Dios llama, y también, hermanos, vamos a hablar entre los ayudantes. Vamos a hablar de los llamados. Dice Hechos capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, llamados. Están los llamados. Hermano, cuando uno es llamado al ministerio, uno siente un fervor, una vocación, un deseo de presentar el Evangelio, aunque no le paguen, aunque no le vaya bien, pero uno se siente incómodo haciendo cualquier otra cosa que no sea predicar el Evangelio. ¿Por qué un pastor puede sostenerse a pesar de que en algún momento una iglesia puede ser cruel con un pastor? Solamente por el llamado que Dios le ha hecho. Cuando uno está convencido de que Dios lo ha llamado, no podrá ser el mejor predicador, no podrá ser el mejor pastor, pero sabe que Dios lo está llamando a ser obediente. Y uno en obediencia puede pararse detrás de un púlpito a pesar de que sepa que está caminando en medio de lobos. No en el segundo culto, sino en el primer culto. Entonces, hermanos, es un fervor interno. Recuerdo que el doctor Edgar López Bertrán, mi primer pastor en el Tabernáculo Bíblico Bautista en San Salvador, cuando éramos como unos cuantos cientos de personas, lanzaba el llamamiento y decía: usted joven, usted caballero, usted hermana, que siente un llamado a servir a Dios, venga, inscríbase en el colegio de teología, así se llamaba el seminario de la iglesia. Inscríbase en el colegio de teología del Salvador. Y cada vez que él hacía ese anuncio, habíamos cientos de personas, voy a decir 500. Yo estaba sentadito en una silla de metal, pero yo pensaba, yo sentía, experimentaba que el pastor me estaba mirando solamente a mí y que me estaba diciendo a mí que me inscribiera para estudiar teología. Y estaba sentadito en una silla de metal, y cuando él decía: póngase de pie si usted quiere inscribirse en el nuevo ciclo del colegio de teología, y yo me agarraba de la silla porque yo me resistía, hermano. Ya otro día les he contado acerca de mi resistencia a ser pastor. Yo no anduve buscando ser pastor, tengo el privilegio hoy lo entiendo como un privilegio, pero me resistí. En otra ocasión recuerdo haberles contado acerca de la ramita que yo lancé, no la voy a repetir hoy. Otro día lo voy a hacer. Pero hermanos, es algo que está dentro de uno. Yo simultáneo a estudiar teología, estudiaba en la universidad, y mientras yo estaba estudiando las integradas en la matemática 3, y que nunca me han servido para nada, ¿verdad? Nunca he aplicado una integrada para... Me decía: ¿por qué no estoy predicando yo en las escuelas? Porque de parte de nuestra iglesia durante la semana se predicaba en las escuelas públicas. Me sentía incómodo estudiando las ciencias, pero al final estoy aquí hoy parado. Llamado, un llamado que a pesar de que tu opinión sea contraria a mi función como pastor, sigo adelante. Un deseo de seguir a pesar de que no me paguen salario. Y mi esposa es testigo, y un día me dijo: bueno, ¿y usted va a recibir un salario de ese ministerio o no lo va a recibir? Porque no le puedo dar un compañero en crecimiento a los hijos, que era uno de los recursos cuando fui director de evangelismo inclusivo para Centroamérica. Ustedes la ven quietecita, pero parece que es hereditario el asunto. Entonces, hermanos, es una vocación, es algo irresistible que a pesar de del viento contrario, uno continúa. Entonces existen los llamados, pero existen también los ayudantes, que también son bienvenidos, los ayudantes. Dice la palabra: y llegados
a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, tenían también a Juan, ¿de qué? ¿De qué Juan está hablando? De Juan Marcos, el autor del Evangelio de Marcos. Pero que en aquel momento preciso, este fue un ayudante, no fue uno llamado a llevar el Evangelio ciudad por ciudad, nación por nación, en ese viaje, sino que iba acompañando. Los ayudantes no tienen la misma intensidad de compromiso que la tienen los llamados. Los llamados usted los puede criticar, puede barrer con ellos, pero se mantienen firmes. Pero los ayudantes a veces ven una escaramuza y se desaparecen. Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén, porque era un ayudante. Y hermanos, en la iglesia, gloria a Dios, perdonen que me congratule de esto, pero yo me siento tan contento de ver cuántos hermanos colaboran, y que es notorio, hermanos, entre ustedes mismos lo comentan, como el espíritu de colaboración que ustedes tienen dentro de nuestra congregación. Entonces, pero obviamente, hermanos, que si yo le pido a ustedes como ayudantes que el próximo domingo yo me voy a ausentar y usted predique, pocos de ustedes lo van a aceptar. O que me voy a tener un año sabático, yo voy a recibir el salario, pero usted tiene que hacerse cargo de la iglesia. Probablemente pocos lo van a ver como buen negocio. Entonces, hermanos, los ayudantes son de bendición, pero debemos de estar conscientes que todos los años, o de vez en cuando, de cuando en cuando, se mueve la mata y caen frutos. Y hay ayudantes que en el 2019 estarán con nosotros, o probablemente no. Probablemente no. Así que algunos abandonan. Algunos entendidos nos hablan de las razones por las cuales posiblemente Juan Marcos abandonó a Pablo y a Bernabé. Posibles razones por las que Juan Marcos abandonó el proyecto. Juan Marcos no se fue al mundo, mantuvo su cristianismo, pero ya no acompañó el viaje entre Bernabé y Pablo. Y estamos hablando entonces de esas posibles causas. En primer lugar, por el liderazgo intenso de Pablo. Ustedes recordarán que Pablo andaba detrás de los creyentes y los andaba matando. O sea, para Pablo no era nada raro andar de ciudad en ciudad, de nación en nación, buscando, en este caso, cómo presentar el evangelio, pero en el pasado, cómo matar cristianos. Pablo era intenso. Pablo tenía un liderazgo de empuje, no era uno que iba muy lento, que iba muy pausado, sino uno que quería avanzar. Y en este caso probablemente Juan Marcos quería ir más pausado, quería ir más lento, quería ser mejor tratado, no tan de ejército, ¿verdad? Sino un poco más de familia, relajado, probablemente. Y entonces dice que Juan Marcos se retiró porque Pablo era muy intenso. Porque su tío Bernabé, otra posible causa por lo cual abandonó este proyecto, es porque su tío Bernabé perdió autoridad. Ya en otras ocasiones les he predicado acerca de que Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Y en el texto, el último texto leído, decía que Pablo y sus acompañantes, sus compañeros, ya no decía Pablo y Bernabé. Es lo que estábamos diciendo, que Pablo era muy intenso en su liderazgo y ya no aparecía ni el nombre de Bernabé. Iba a la vanguardia. Entonces parece ser que Bernabé ya no tenía mucha influencia y quizás Juan Marcos, bajo la sombría de su tío, quería ir en otro ritmo. Será prédica de otro domingo que vamos a avanzar y veremos hasta dónde llegaron las consecuencias de este abandono de Juan Marcos. Y por último, dicen los entendidos que probablemente Juan Marcos no soportaba la enfermedad de Pablo, porque Pablo padecía de alguna enfermedad. Lucas capítulo 4, versículo 13 dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo,
os anuncié el Evangelio al sencillo. Algunos dicen que tenía problemas en los ojos, otros porque de tanto latigazo que le daban, 39 latigazos, no los 40, según la ley ya no podrían haberlo latigado nuevamente, se había encorvado y tenía como una carraspera o tenía como escamas en los ojos. Por la razón que haya sido, lo que podemos concluir es, de acuerdo al texto bíblico y a la experiencia, es que en algún momento algunos nos abandonan. Al Señor Jesús, Judas lo abandonó. Y no solo él, sino que todos los discípulos. Cuando Pedro fue descubierto y le dijeron, tú también eres uno de ellos, él maldijo, dice la palabra, y todos huyeron, dice el texto. Entonces, la pregunta no es, ¿vamos a retener a todos los que vienen a esta iglesia? Sino, ¿cuándo alguno de nosotros va a abandonar? No porque querramos empujarlo, sino porque esa es la vida, esa es la vida. ¿Qué mejor si nosotros los enviamos en lugar de que como Juan Marcos ellos abandonen? Es mejor si hacemos una estrategia por la cual algunos hermanos que tienen ciertas capacidades y que Dios podría utilizarlas, las podemos utilizar en el buen sentido de la palabra y plantar una nueva iglesia. Lo cierto, hermanos, es que en algún momento alguien nos va a abandonar. Dígale a su hermano de la paz, un día de estos alguien nos va a abandonar. ¿Por qué la gente abandona la iglesia? Este no es un estudio que yo hice, este es un estudio que yo extraje de una literatura que consulté durante la semana. ¿Por qué la gente abandona la iglesia? Decía que uno de los motivos por los cuales las personas abandonan la iglesia es porque se cansan. La traducción literal del inglés sería se queman. Porque hay personas que vienen al Señor, tienen su primer amor, se quieren involucrar en diferentes actividades de la iglesia y están metidos en todo y no hacen nada. O sea, están activos, son activistas. Y en mi modesta experiencia pastoral he descubierto que algunos están involucrados en asuntos de la iglesia porque están huyendo del ambiente de su casa. Ya sé que porque en su casa lo mandan, porque las cosas no están bien, y encuentra en la actividad eclesiástica un escape. Suena bien, pero a la vez no es saludable. Los que me conocen saben de que yo procuro que usted no esté involucrado todos los días en asuntos de la iglesia. ¿Por qué? Porque si usted está casada, usted tiene que cuidar de su esposo. Hermanos, tengo problemas con el micrófono, ninguna hermana escuchó. No estoy bromeando, estoy bromeando. Porque si usted está casada, tiene que cuidar de su marido. Gracias por el amén. Porque si usted está casado, tiene que cuidar de su esposa. Ahí las hermanas dijeron amén conmigo. Hermano, un cristianismo integral. No podemos ser aquí ministros, heraldo, dice la palabra, y por y por nuestra casa no somos nada, no anunciamos nada. En la calle sí, anunciamos, pero en casa no damos testimonio. Entonces, hay personas que vienen a la iglesia, la abandonan porque ya se quemaron. Ese es un motivo, según el estudio. Están tan involucrados. Se sienten heridos. Algunos abandonan porque alguna persona de la iglesia los hirió, el pastor o quien fuera. Se sintieron heridos, ahí no me comprenden. Decía el autor de este estudio que algunas veces la iglesia llega a ser cruel. Y se lo digo con conocimiento de causa. A veces la iglesia llega a ser cruel. Y si usted no está firme, usted se va a sentir herido y se va a sentir traicionado. Esperemos que este 2019 ninguno de los que está aquí se siente herido, sino que nos sintamos amados, acompañados. Pero ciertamente, hermanos, hay momentos de dificultad, como que podría ser una sesión de negocios. Nadie estuvo de acuerdo contigo, se siente herido y dice, a mí no me quieren ahí, no me ponen atención a mis ideas.
Uno no necesariamente no es que no lo quiera, uno puede estar en desacuerdo y así no ser enemigos. Mi esposa y yo tenemos desacuerdos, pero nos amamos. No me va a quedar mal. Dijo amén. Dijo amén. Como hermanos en la iglesia podemos tener desacuerdos, pero eso no debería de significar ser enemigo, hermano. El asunto es cuando ya lo tomas personal y entonces piensas que nadie te quiere y ya entonces te conmiseras. Todos amanecimos conspirando contra ti. Eso ya es demasiado pensamiento de que todo mundo sale porque te quiere hacer mal. Como que si fuéramos los únicos habitantes de la tierra. Eso es demasiado egocéntrico. Llega a ser hasta patológico. El doctor, paranoia, esa es la palabra científica. No estoy mintiendo, ¿verdad, doctor? Ok. Entonces, hermanos, debemos de tener sanidad en nuestra vida. Pero estamos hablando por qué algunas personas abandonan las iglesias. Por distracciones. La ciudad de Miami tiene muchas distracciones. Hay mucha actividad, si a usted le gusta el arte. Y no necesariamente en pecados inmorales, sino que hay mucha actividad. Y la gente a veces le pone mucho más atención a las cosas que están pasando en la ciudad que a lo que está pasando en la iglesia. Y por esa razón hay algunas iglesias queriendo competir con el entretenimiento externo, hacen y deshacen en el templo y hacen humo, luces y a veces apagan las luces y a veces las vuelven a encender y el pastor se pone short. La cosa es entretener en lugar de edificar, teniendo una confusión porque hay tanta distracción allá afuera y algunos se distraen. Yo les he dicho, hermano, que yo no tengo ningún problema en que usted tome vacaciones y además a usted no le va a importar si yo tengo problemas o no de salir de vacaciones, usted siempre va a ir de vacaciones. Pero es cierto, hermano, que uno necesita alguna vacación y usted se puede ausentar un domingo, 2 domingos, porque tuvo que salir, como lo han hecho algunos de los que están hoy aquí, que el fin de año no estuvieron. No estoy tratando de hacerlo sentir mal, sino peor. Entonces, hermanos, pero eso no hay problema. No hay problema. El punto es cuando ya en lugar de venir a la casa del Señor los domingos, se te hace costumbre ir a la playa. Y entonces ya las distracciones te absorbieron. Hay algunas personas que abandonan la iglesia por cambios de vida. Por alguna razón sufrieron un divorcio y les conocimos como una pareja y no quieren volver a la iglesia porque les da pena de que ahora venga solo, la gente le va a preguntar qué es de su esposa o qué es de su esposo y deciden ir a alguna otra iglesia. Por errores o faltas, porque cometió un error grave. Y probablemente no toda la gente lo sepa, serán unos cuantos, pero la culpa es tal que le hace pensar que todos al verlo entrar al edificio, al templo, al santuario, lo están señalando. Un sentimiento de culpa. Y algunos dicen, yo no voy a ir porque me van a criticar, he faltado tanto y ahora me van a decir que vengo del mundo, no me van a comprender y entonces abandonan. O por dificultades con la autoridad. Cuando alguien está sintiendo un llamado ferviente a servir y el pastor parece ser que es el obstáculo porque el pastor está celoso, porque él habla mejor, porque la gente lo anda siguiendo, a él o a ella, haciéndose una novela en su mente cuando el pastor no tiene nada que ver, sino que el pastor tiene una autoridad delegada de parte de Dios y en este caso delegada de la membresía de la iglesia. Ustedes me eligieron pastor por un 96%. Todavía ando buscando los 4 que no votaron por mí. Pero hermanos, a veces hay personas que quieren protagonizar y el pastor es el obstáculo. Y entonces tienen dificultades con la autoridad. Y por eso abandonan la iglesia y van a buscar a otro lado donde le den un chance para participar. Y la otra, le dije, yo no hice este estudio, lo copié. Algunos no conectan con el grupo de creyentes que venimos a esta iglesia local. El otro día me lo dijo una persona. Mire, pastor, me dijo, yo estoy joven, yo me quiero casar, pero en su iglesia no hay nada.
Ya todos están ocupados, me dijo. Entonces la hermana hizo bien, qué bueno, ¿verdad? Porque no va a venir a desocupar a alguien por llevarse. Y me dijo, yo no voy a poder ir a su iglesia, me gusta, pero no voy a ir porque yo tengo anhelos y quiero buscar un buen cristiano. Me pareció correcto. Por alguna razón no conecta, hermanos. Por la alabanza, por lo que sea, por el estilo de alabanza, por lo que sea, no conectan. Vamos a ser realistas. Lo cierto es que, de alguna manera, abandonan. Este año, hermanos, este año 2019, yo oro al Señor que cuando se mueva la mata, no se caiga ningún fruto. Que nos mantengamos firmes. Dígale a su hermano de la par, mantengámonos firmes, dígale. Porque la mata se va a mover. Ahora bien, muy a pesar de eso, vamos a decir de que otra cosa es de que algunos nos abandonen y otra cosa es que nosotros enviemos. Porque sería demasiado egoísta, hermanos, como cuando alguien crece con sus hijos y no quiere que los hijos se le casen. Y dice, no, es que mi niño todavía no ha madurado, semejante viejo de 40 años que tiene ahí al lado, y no lo quiere dejar ir para que se case. El niño, correcto. En lugar de darle herramientas a nuestros hijos, capacidades para que enfrenten la vida solos. Lo mismo en la iglesia, hermanos. Algunos de ustedes son muy maduros espiritualmente, lo reconozco. Algunos de ustedes son muy instruidos. Algunos de ustedes tienen capacidades de comunicación terribles, tremendas. Algunos de ustedes podrían ser mejor pastor que yo. Por una razón que yo no les puedo explicar, yo soy el pastor. Lo acepto con mucho agrado, con mucha responsabilidad. Trato de hacer mi mejor trabajo para pastorear la iglesia. Pero hermano, no todos podemos ser pastores. Pero hay oportunidades también. Y es entonces que la iglesia debe de ser estratégica. La iglesia envía. Una vez más, Hechos 13:3 dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El Espíritu Santo llama. No somos nosotros, esto no es una elección como en un trabajo secular, sino que el Espíritu Santo inquieta. Algunos de ustedes tienen inquietudes ministeriales, ¿o me equivoco? No me equivoco, yo sé que algunos de ustedes tienen inquietudes ministeriales, anhelan, y eso está bien, hermanos. No lo voy a minimizar, lo voy a animar. Pero dentro de lo que es esta iglesia hay ciertas circunstancias que nos van a permitir o no que usted participe cada día más. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El Espíritu Santo llama. Así que quizá un día nos toque enviar a un grupo para plantar una nueva iglesia. Quizá un día, en este 2019, tengamos que enviar a un grupo para plantar una nueva iglesia. Esperaba un amén. La pregunta es, ¿a quién mandamos? Ay, pastor, ¿por qué no mandamos al hermanito aquel que cuando canta desafina en el grupo de alabanza? Démosle la oportunidad, quizá ya mejore. Mandemos al hermano que cuando toca la guitarra se equivoca. Quizá ya el Señor le dé la oportunidad. Ahí hay un hermano un poco antipático, para serle sincero, pastor. Mandemos a los antipáticos y quedémonos nosotros los que nos queremos. ¿A quién mandamos? Esa pregunta es muy, muy interesante y muy profunda, hermano. ¿Y sabe por qué? Porque me agrada, y no me agrada mucho, pero me agrada también el silencio. Porque creo que nos amamos y no queremos separarnos.
Sin embargo, la obediencia, las Escrituras nos llaman a ser estratégicos. Y en lugar de que alguien nos abandone, mejor lo enviamos. Vamos a ser un poco honestos como iglesia. Si nosotros tuviésemos todavía a los que han salido en alguna época de la vida de esta iglesia, tendríamos una congregación quizá de 400 a 500 personas. Pero algunos se han ido. Algunos podrán decir, nos abandonaron, infieles, como usted lo quiera llamar. El punto es que alguien sale. ¿Por qué no mejor en lugar de que nos abandonen, porque no tenemos una válvula de escape para nuevos ministros, por qué no mejor los enviamos? Hasta aquí Dios nos ha sostenido, amén. Amén. Aún con los hermanos que dolorosamente nos abandonaron. Y Dios ha sido fiel. Amén. Pero si actuamos conforme a la Biblia y enviamos, también Dios nos va a enviar a esta congregación más personas. Amén. Con un pensamiento bíblico espiritual. Ahora, yo no estoy diciendo que el otro domingo va a ser. Lo que ustedes sí saben es que yo tengo inquietudes de plantar nuevas iglesias. Eso no es algo que he escondido. Y anhelo y deseo cumplir la santa voluntad del Señor. No quiero sacar a nadie, ni tengo la autoridad para sacar a alguien, hermanos. Por constitución de la iglesia no puede expulsar a nadie. Pero hermanos, anhelo, deseo que gente que se prepara entre nosotros pueda servir y ser multiplicadora de la visión del Señor. Así que debemos de entender que para que eso suceda, para que estemos realmente en expansión, debe de haber claridad en el mensaje de salvación. Ustedes saben de que yo soy un poco celoso con respecto a lo que se predica desde este púlpito. Y le he dado oportunidad a algunos miembros de la iglesia. Algunos se han resistido y consideran que eso es un privilegio que solo yo debo de ejercerlo. Pero hermano, ¿cómo van a aprender a predicar si no presto el púlpito? ¿Cómo van a aprender a predicar si con un grupo más o menos como este no enfrentan ese proceso de predicar? Porque algunos me han dicho, bueno, que prediquen los miércoles. Hay 12 personas, 15 personas, no estamos menospreciando, gloria a Dios por lo que viene. Pero necesitamos entrenarnos y que tenga el mensaje sano de la palabra del Señor. Que no vaya a ir, ya que está ausente y que no está el pastor, no están los miembros de la iglesia, allá va a ir a inventar un mensaje que no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Así que estos hermanos que expandieron el reino del Señor, Hechos capítulo 13, versículos 14 al 41, nos habla que tenían un mensaje cristocéntrico y estaban predicando el Evangelio. El inicio de la expansión del Evangelio. Así fue en aquel entonces. ¿Por qué debería de ser diferente hoy? ¿Por qué hoy deberíamos de hacer diferente a como se dice en la Escritura? Esas son cosas que Dios nos irá revelando en la medida que nosotros avanzamos. Lo que debemos de asegurarnos, hermanos, es que nosotros cumplimos la voluntad de Dios. Amén. Oramos. Señor y Padre, gracias por esta mañana. Temprano vinimos y hicimos arreglos para que tu casa estuviese lo suficientemente presentable y tus hijos vinieran a adorarte, exaltarte y escuchar tu palabra. Y Señor, hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias por cada servidor. Gracias, Señor, por todos los hermanos que colaboran, porque de corazón sincero entregan su servicio a ti. A esta hora, Señor, yo te pido que tú nos ayudes, nos des sabiduría, cómo nuestra vida puede servir para honrar tu nombre y glorificar tu nombre. Permite, Padre, que la convicción de tu Santo Espíritu pueda venir a nuestro corazón y que la expansión de tu reino no sea por persecución, sino por convicción.
porque hemos llegado a la convicción de que tú quieres usarnos para que otras personas escuchen también de tu evangelio. Danos, Señor, la sabiduría. Danos, Señor, el plan estratégico que podamos cumplir para tu gloria y tu honra. Mientras eso no suceda, permite que tus hijos, tus hijas, tu servidor, derramemos nuestra alma en oración buscando tu santa voluntad. Que no sea un capricho humano, que no sea un simple cumplir de un deber, sino que sea de acuerdo a tu voluntad. Mientras todos oran, pregunto, ¿hay alguien aquí que nunca antes ha recibido a Jesús como Señor y Salvador y quiere hacerlo hoy? Una persona levanta su mano, se arrepiente de sus pecados y entrega su vida al Señor. ¿Y cuántos ya creyentes les gustaría participar de la expansión del Evangelio en esta ciudad? Levanten su mano. Señor y Padre, mira nuestras manos levantadas. Reconocemos el amor que nos tenemos entre nosotros. Reconocemos, Padre, que no quisiéramos separarnos, pero tal cual vimos en la Escritura, enviaron lo mejor a Pablo y a Bernabé. A tu hijo Pablo, que ahora leemos sus cartas, el mayor espacio ocupado en el Nuevo Testamento es por Pablo, del que se deshicieron en Antioquía. Y digo que se deshicieron es porque obedecieron, porque el Espíritu Santo lo escogió. Así también, Señor, que tu Espíritu Santo nos revele la convicción y podamos, Señor, enviar a quien tú quieres que enviemos, con la confianza de que tú permanecerás también con los que estemos en Kendall, Señor. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre, Señor. Queremos hacer